Hola, soy Félix Ovejero, soy profesor de la Universidad de Barcelona, soy doctor en económicas, aunque el campo de investigación al que me he dedicado en los últimos años es en la filosofía política, también hago en cosas de filosofía de la ciencia. Fundamentalmente los problemas que me han interesado tienen que ver con los fundamentos de la democracia y del socialismo, desde una perspectiva en general de izquierdas. Lo que pasa es que, que en los últimos años he escrito un par de libros en torno al nacionalismo precisamente porque era testigo aquí en Cataluña de una circunstancia políticamente inusitada que era la confluencia entre la izquierda y tesis nacionalistas en unas versiones profundamente conservadoras y, uno diría, reaccionarias. Eso, en parte, por las particularidades del nacionalismo en catalán, me llevó a interesarme por las lenguas como fenómenos o como cimientos de construcción de identidades nacionales, ¿no? El nacionalismo, por lo que yo he podido explorar, se sustenta fundamentalmente en dos supuestos muy básicos. Uno de ellos es que un conjunto de individuos comparten una identidad, y el segundo es que, puesto que comparten una identidad, son una unidad de soberanía y pueden decidir aparte. En la primera parte de esa argumentación, la lengua juega un papel fundamental, puesto que nosotros participamos de un rasgo que nos diferencia respecto a los demás, entonces eso nos proporcionaría una especie de cosmovisión, de manera de aproximarnos a las cosas diferente. Y eso que compartimos sería en este caso la lengua. Por supuesto, eso cuando se analiza de manera real no acaba de ser del todo así. Ese supuesto de que compartir una lengua nos proporciona una mirada compartida, que es una vieja tesis romántica, no se corresponde con lo que hoy sabemos acerca del conocimiento de las lenguas. Tú y yo podemos carecer de una palabra para designar el color de cierto color o un olor del metro a las 5 de la tarde, pero no quiere decir que no seamos capaces de percibirla de modo que lo percibamos de modo diferente. Simplemente con una paráfrasis podemos ponernos de acuerdo y entendernos. Entonces esa idea, y sobre todo en lenguas vecinas como es el castellano y el catalán, que son lenguas que comparten prácticamente un léxico y por supuesto unas estructuras sintácticas básicas y un conjunto de experiencias y realidades. Pero es que además a esa realidad o a esa tesis romántica que, como digo, no se corresponde con la realidad, hay otra cosa más llamativa y singular, es que la realidad de Cataluña, desde el punto de vista de los usos lingüísticos, no se corresponde con esa supuesta identidad compartida, ¿no? La lengua ampliamente mayoritaria y común de Cataluña es el catalán, en torno al 56%, el castellano, perdón. El 56% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano, y el catalán es la lengua materna del 42%. Además, la lengua común es el castellano y la lengua de una parte importante de la inmigración procedente de América Latina, la lengua de integración, es también el castellano. Y a pesar de que esa es la realidad demográfica, su presencia institucional es prácticamente nula. Hoy en Cataluña prácticamente no hay la posibilidad de escolarizarse en castellano. Si miramos los usos de las representaciones políticas, solamente el 7% de nuestros representantes políticos tienen como origen una familia de origen castellano parlante. Eso lo que acaba traduciéndose es que la agenda política, los problemas que supuestamente nos interesan a los ciudadanos en la calle, se corresponden muy poco con los problemas que supuestamente enaltecen a esa clase política. Esa circunstancia se puede detectar también de otro modo, y es a través del origen de los apellidos, ¿no? Los apellidos nos proporcionan una buena pista acerca de los orígenes, de las raíces, de las tramas sociales de movilidad de las gentes, ¿no? Pues si uno examina los apellidos más frecuentes en Barcelona, por ejemplo, se encuentra que son estrictamente los mismos que en el conjunto de España. El apellido primero es García y los siguientes 15 primeros son Martínez, Pérez, López, idénticos absolutamente a Madrid. Si uno mira esa representación en el Parlamento, verá que esa presencia no está. Es decir, hay un conjunto de individuos que están excluidos de las instituciones, que es precisamente esa gran mayoría que corresponde con los orígenes sociales más humildes, que vinieron aquí fundamentalmente a trabajar y que sin embargo no tienen una portavocía o una expresión política. Y han llegado a manifestarse de una manera concreta y material bastante bárbara incluso, ¿no? En las últimas elecciones políticas, estando en un debate en televisión entre varios candidatos, el actual presidente de la Generalitat le dijo a otro participante del debate que hablaba en castellano, le dice: mire, si los catalanes somos tolerantes, ¿qué le dejamos a usted hablar en castellano y no pasa nada?
y se estaba refiriendo con eso al 55% o al 56% de su población. Esto en cualquier país democrático supondría la exclusión de ese sujeto del juego democrático, porque simplemente está despreciando a sus potenciales votantes, a sus conciudadanos. ¿Cómo se ha podido llegar a eso? Pues una ingeniería política sostenida en unos cuantos argumentos de bastante endebles. Uno de ellos, muy extendido, es la idea de que si no las lenguas se pierden. Y eso confunde bastante las cosas. Imaginémonos que, bueno, en realidad si miramos las cosas con un cierto detenimiento, para que una lengua sobreviva se necesitan unos 200.000 hablantes. El catalán, por supuesto, tiene asegurada su preservación, pero si realmente lo que realmente nos preocupa es la preservación de las lenguas en posible peligro de extinción, tendríamos que entregar a un conjunto de ciudadanos catalanes que se dedicaran a cultivar el aranés, que es una lengua que se habla en Cataluña, pero que tiene 4 o 5.000 hablantes. Pero eso realmente altera el sentido de las palabras, porque lo que nos interesan las lenguas es para comunicar a las gentes, no al revés, que es lo que está sucediendo. Imaginémonos lo que sucede, por ejemplo, yéndonos a otra experiencia del mundo, con la nación cherokee. El 8% de los cherokees hablan la lengua cherokee. El conjunto de los cherokees son unos 200.000 hablantes. Si uno quisiera preservar la lengua de los cherokees, tendría que forzar a ese resto de la comunidad cherokee, que hoy hablan en inglés, a aprender el cherokee para preservar la lengua cherokee. En realidad lo que a los cherokees, como a cualquier ser humano, le interesa es conocer gente, acceder a información, acceder a su propia cultura, conocer sobre la medicina, saber sobre distintas cosas. Y eso hoy está en la lengua que ellos manejan y que es la realmente útil, ¿no? En cambio, nosotros, en esta situación en Cataluña, se aduce el argumento de que si no el catalán desaparecería, si no se utilizara como instrumento único y prácticamente exclusivo de comunicación en la administración y en la enseñanza. La argumentación es bastante absurda porque si imaginemos que ahora en México le dieran por hablar en castellano, en catalán, ¿no? Entonces, puesto que el catalán estaría preservado en otra parte del planeta, nosotros, en Cataluña, pues ya podríamos hablar en castellano, puesto que ya está preservado en otra parte del mundo. Entonces, o dicho de otro modo, el hecho de que nosotros no podamos aprender castellano tiene la responsabilidad final depende de que ya hay muchos mexicanos que se encargan de preservar el castellano. Esa política se está traduciendo en una discriminación y en penalización de un conjunto de individuos. Piensen ustedes una persona de 50 o 60 años que hoy queda que en una situación de crisis pierde el trabajo. Pues sencillamente una parte importante de las posiciones laborales no va a poder acceder porque no podrá estar contestando a un teléfono porque no le dejarían trabajar en esas condiciones. Si disponemos de una lengua común, la utilización de cualquier otra como requisito en el acceso a las posiciones laborales se convierte en un factor de discriminación. Y aquí se están pervirtiendo el uso de las palabras, ¿no? Hay una idea muy interesante desde el punto de vista ético y político, que es la idea de discriminación positiva, y que se refiere a que un conjunto de individuos, que generalmente son perdedores sociales en algún sentido, minorías raciales, mujeres, no están representados en las instituciones en proporción a su composición demográfica. No cualquier minoría es una minoría perdedora, los ricos son una minoría y sin duda no están en esa situación. Entonces, aquí se está utilizando, y se dice con mucha frecuencia, que precisamente en virtud de las consideraciones de menor presencia social del catalán, debería atenderse a ese principio para garantizar su presencia en las instituciones. Pero si nosotros miramos la presencia en las instituciones, es exactamente la contraria. Es esa mayoría excluida es la que no está presente en las instituciones, como señalaba antes a cuenta de los datos demográficos y de los datos de origen social y de apellidos y de presencia lingüística. El grado de exclusión institucional llega a indicadores asombrosos. Hace un par de años, en las fiestas de Navidad y la iluminación de nuestra ciudad, pues estaban prácticamente todos los idiomas, en cada una de las iluminaciones estaba el catalán. Y luego además pues estaban lenguas tan extrañas desde el punto de vista de la idea de Navidad como el árabe o el chino, que incluso es difícil que contemplen el concepto. El castellano aparecía ocasionalmente, y es una ciudad en cuya área metropolitana cerca del 70% de los catalanes tenemos como lengua materna el castellano. La televisión de Barcelona hace 2 o 3 años manejaba 18 lenguas en los informativos, 18 lenguas diferentes, salvo una que era el castellano. Son situaciones absolutamente anómalas. Hay la sensación, o se ha tratado de escribir la idea de que el castellano es una lengua ajena, una lengua invasora.
contraviniendo lo que es la historia de este país. Desde la Edad Media, desde el siglo XIV o el siglo XV, el catalán ha estado presente aquí. Se han editado tantos libros en castellano, en catalán, ya desde el siglo XV. La primera edición del gran poeta catalán medieval, de Ausiàs March, se publica primero en castellano. En el siglo XV, por ir ampliando los datos, pero no vale la pena recordarlos, en la península ibérica había la corona de Aragón, que es donde se situaba en ese momento, se integraba Cataluña, eran unos 850.000 habitantes, mientras que Castilla, que incluía, por cierto, Galicia, lo que hoy se llama el País Vasco, eran 4,5 millones de personas. En esas condiciones era relativamente normal que por flujos normales de comunicación, que están estudiados, de economías de red, de búsqueda de las tramas comunes, el castellano acabara por adquirir una presencia social e institucional. Y de hecho en el siglo XVI, social, porque institucionales en esos periodos no había, y ya en el siglo XVI el 80% de los peninsulares nos manejábamos en el castellano, lo cual es una verdadera anomalía en Europa. Recordemos que en el momento de la Revolución Francesa solamente 1 de cada 3 franceses se manejaba en francés, y en Italia hasta 1830 pues era el 1% así los que se manejaban en italiano. En España es cierto que hay algunos momentos en donde hay lo que se podría llamar una imposición, como sucede en una guerra europea que tiene Cataluña y el conjunto de España como escenario, pero en realidad lo que acaba por suceder es que al no existir un Estado poderoso, no existe alfabetización, no existen medios de comunicación de masas, el hecho de que una persona fuera notario una vez en su vida no quiere decir que les esté imponiendo una lengua, ¿no? Entonces lo que acaba produciéndose en realidad, y la presencia del castellano se consolida en Cataluña como consecuencia de un movimiento demográfico más importante que ha habido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es el desplazamiento de las clases trabajadoras dentro de su mismo Estado, dentro de su mismo país, desde España hacia Cataluña, cosa que se produce en los años 60 y recompone socialmente el conjunto de España. Y de hecho en ese momento es cuando podemos reconocer identidades que se dan en las ciudades en donde todo el mundo se ha marchado y no queda nadie, que son ciudades perdidas en el conjunto de España, como son Lugo y Huesca. La idea de construir una comunidad política cimentándola en la identidad y excluyendo al conjunto de los ciudadanos, en realidad nos está remitiendo a las peores historias de la Europa del siglo pasado.